Bienvenido a Dormitus, donde cada noche te esperamos con una historia que cuida lo que llevas dentro. ¿Y si lo que diste sin ver el resultado siguió creciendo de todas formas? Hay algo que nadie te enseña sobre las semillas. No necesitan que las recuerdes para germinar. Pueden pasarse años bajo tierra, en silencio, sin darte señales, sin pedirte nada. Y aún así, trabaja. En la oscuridad, despacio, con una paciencia que no se parece a nada de lo que el mundo de afuera valora. Hacen exactamente lo que tienen que hacer. Puede que tú también hayas sembrado así, sin testigos, sin resultados visibles, con la duda persistente de si algo de lo que hiciste llegó a algún lugar, con esa sensación silenciosa de haber dado mucho y no saber bien qué quedó de todo eso. Esta noche vas a conocer ese lugar. Soy María, de Dormitus, el lugar donde cada noche te espera una historia para dejarte ir. Si quieres que estas historias te esperen cada noche, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí siempre hay un lugar tranquilo al que volver. Antes de comenzar, quiero pedirte una sola cosa. Lleva tu atención a tu respiración, sin cambiarla, sin forzarla, solo observándola. Con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en el lugar donde estás, como si la cama o el suelo te recibieran con los brazos abiertos. Deja que tus hombros desciendan, que tu mandíbula se afloje, que tus ojos, aunque ya estén cerrados, se vuelvan más pesados, más tranquilos. Estás a salvo, estás aquí, y eso es todo lo que necesitas esta noche. Había una persona, podría ser cualquiera, podría ser tú, que llegó a cierta edad con la sensación silenciosa de que algo faltaba. No era una tristeza grande ni dramática, sino ese susurro persistente que aparece en las noches tranquilas, cuando el ruido del día se apaga y queda solo el eco de las preguntas sin responder. Era la sensación de haber sembrado mucho y cosechado poco, de haber dado sin ver el fruto, de haber amado sin saber si ese amor había llegado a algún lugar. No era desesperación, era algo más suave y más viejo, como la niebla que se instala en los valles antes del amanecer. Una noche como esta, cuando el cuerpo pide descanso y la mente todavía no ha aprendido a soltarse, esta persona caminaba por un sendero que no recordaba haber tomado antes. No sabía si era un sueño o si era ese espacio extraño entre el sueño y el despertar, donde a veces ocurren las cosas que más importan. El camino era de tierra suave y oscura, del tipo que guarda el calor del día mucho después de que el sol se ha ido. A cada lado crecían plantas que no reconocía, algunas con hojas plateadas que reflejaban la luz de la luna, otras con flores tan pequeñas que parecían estrellas caídas entre la hierba. El aire tenía un olor que le resultaba familiar sin saber exactamente por qué. Era una mezcla de lluvia reciente, de madera vieja y de algo dulce que no podría nombrar, como el aroma de un recuerdo feliz que ya no recuerdas del todo, pero que todavía te calienta por dentro. La niebla era suave, casi amable, y no oscurecía el camino, sino que lo envolvía en una luz blanca y difusa que hacía que todo pareciera más lento, más quieto, más real de lo que suelen ser las cosas cuando estamos despiertos. Los pies avanzaban solos, sin prisa, como si supieran a dónde ir, aunque la mente no tuviera ni idea. Al doblar una curva suave del sendero, la niebla se retiró apenas lo suficiente para mostrar un espacio inmenso, más grande de lo que el ojo podía abarcar de una sola vez, y el camino se abrió al jardín. Era un lugar
donde convivían árboles altísimos con arbustos pequeños y humildes, donde las flores de colores imposibles crecían junto a plantas sin flor, que aún así tenían una dignidad particular, como si supieran que su función era otra y estaban orgullosas de ella. El suelo estaba cubierto de musgo del color verde más suave que uno puede imaginar, y cada paso sobre él era como caminar sobre algo que llevara años esperando exactamente ese peso. No había valla, ni puerta, ni letrero, solo la certeza extraña y cálida de haber llegado. En el centro del jardín había una figura, un anciano sentado en un banco de piedra cubierto de liquen, con las manos cruzadas sobre las rodillas y los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Llevaba una ropa sencilla, color tierra, y el cabello blanco le caía sobre los hombros con una suavidad que parecía pertenecer más al jardín que a un ser humano. No transmitía ninguna urgencia, ninguna expectativa. Simplemente estaba allí, como llevan siglos estando los árboles, sin necesitar demostrar nada. La persona se detuvo a cierta distancia, sin saber si acercarse, pero el anciano, sin abrir los ojos, habló con una voz baja y ronca, del tipo que parece salir de la tierra misma más que de la garganta, y sin embargo se escuchaba con una claridad extraña, como si resonara directamente en el pecho. Dijo, simplemente, «Sabía que vendrías esta noche. Llevo mucho tiempo cuidando tus cosas». La persona no supo qué responder, porque había algo en esas palabras que la desarmaba por completo, no por lo que decían, sino por la certeza tranquila con la que fueron dichas. El anciano abrió entonces los ojos, y eran del color de la tierra mojada, oscuros y cálidos al mismo tiempo, con algo en su interior que parecía moverse lentamente como agua profunda. Señaló el jardín con un gesto amplio y pausado, el tipo de gesto que no indica una dirección específica, sino todo a la vez. «Todo esto», dijo, «viene de ti». La persona miró a su alrededor y no entendió. ¿De ella? ¿Cómo podía ser? Nunca había estado en este lugar, nunca había plantado nada aquí, nunca había sabido siquiera que existía. El anciano sonrió, y su sonrisa era paciente como la de alguien que ya ha tenido esta misma conversación muchas veces y sabe que la confusión es el primer paso hacia la comprensión. «No todas las semillas se plantan con las manos», dijo. «Algunas se plantan con las palabras, otras con el silencio. Hay semillas que nacen de un acto que nadie vio y que tú mismo ya olvidaste, y hay semillas que plantaste cuando creías que te estabas equivocando y que resultaron ser las más fuertes de todas». La persona sintió algo extraño en el pecho, algo que no era del todo alegría ni del todo tristeza, sino algo más complejo y más honesto que cualquiera de las dos cosas. Se sentó despacio en el banco, junto al anciano, y miró el jardín con otros ojos. La niebla seguía allí, suave y blanca, pero ahora le parecía cálida en lugar de misteriosa, como un abrazo que no aprieta sino que sostiene. Las plantas se movían apenas con una brisa que no venía de ningún lado concreto, solo existía, como el aliento de algo vivo y enorme, y el silencio que reinaba entre los dos no era el silencio del vacío, sino el de la plenitud. El anciano no dijo nada más durante un rato, y no era necesario, porque había algo en ese silencio compartido que era más elocuente que cualquier explicación. El jardín hablaba a través de sus formas y sus colores, a través del aroma a tierra húmeda y flores desconocidas que llenaba el aire con una suavidad casi táctil, como si la belleza misma fuera una forma de lenguaje. La persona, por primera vez en mucho tiempo,
no sintió el peso de lo que no había logrado, ni la sombra de lo que creía haber perdido. Solo sintió el suelo firme bajo sus pies y la extraña certeza de que había llegado exactamente al lugar al que debía llegar esta noche. El anciano posó una mano sobre la suya, una mano vieja y cálida como la madera que ha estado al sol muchos años, y dijo en voz muy baja: «Quédate, tenemos mucho que ver juntos». Y ella se quedó, y el jardín siguió respirando a su alrededor, lento y seguro, como siempre lo había hecho. El anciano se levantó del banco con la lentitud de quien no tiene ningún apuro en el mundo, como si el tiempo en ese jardín funcionara de otra manera, más parecida al ritmo de las estaciones que al de los relojes. Hizo un gesto suave con la mano, invitando a la persona a seguirlo, y comenzó a caminar por un sendero estrecho que serpenteaba entre los arbustos con una naturalidad que sugería que había sido recorrido miles de veces. Los pies del anciano apenas hacían ruido sobre el musgo, como si el jardín lo reconociera y lo recibiera en silencio, y la persona lo siguió con esa docilidad extraña que solo aparece en los sueños y en los momentos en que algo más sabio que nosotros toma el control. Caminaron durante lo que pareció muy poco tiempo y al mismo tiempo una eternidad, porque en ese lugar la distancia no se medía en pasos, sino en sensaciones. La niebla se abría suavemente frente a ellos y se cerraba con igual suavidad detrás, como si el jardín mismo les fuera mostrando solo lo que necesitaban ver en cada momento. A lo largo del sendero crecían plantas que la persona no reconocía, pero que de alguna forma le resultaban entrañables, como los rostros de personas que no recuerdas haber conocido, pero de quienes tienes la certeza de que te quisieron bien. El aire se fue volviendo más cálido a medida que avanzaban, y con ese calor llegó también un aroma más denso, más complejo, una mezcla de madera vieja y tierra húmeda y algo parecido al interior de una casa que ha sido habitada con amor durante muchos años. Al final del sendero apareció un cobertizo. Era una construcción pequeña y antigua, con paredes de madera oscura que el tiempo había llenado de texturas y grietas, un techo de tejas cubiertas de musgo verde y una puerta entreabierta de la que salía una luz dorada y suave, del tipo que no encandila, sino que acoge. No parecía un lugar de trabajo, sino un lugar de custodia, como una biblioteca o una capilla, un sitio construido específicamente para guardar cosas que importan. El anciano se detuvo frente a la puerta y la empujó con delicadeza, como si supiera que lo que había dentro merecía ser revelado despacio. El interior era más grande de lo que la fachada prometía, como si el espacio hubiera decidido expandirse para albergar todo lo que necesitaba contener. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera clara que llegaban hasta el techo, y en cada estante descansaban cientos, quizás miles, de pequeños frascos de cristal. Cada frasco era diferente, algunos altos y delgados, otros redondos y bajos, algunos con tapones de corcho y otros sellados con cera de colores distintos. Todos ellos estaban llenos de semillas y todas las semillas eran distintas entre sí, con formas y tamaños y colores que abarcaban todo el espectro imaginable, desde el negro más profundo hasta el blanco más luminoso, pasando por el ocre, el rojo oscuro, el dorado, el gris plateado. La persona se acercó a la estantería más próxima y observó los frascos con una atención que no había sentido en mucho tiempo. Ese tipo de atención lenta y completa que solo aparece cuando algo nos llama desde adentro. Cada frasco tenía una pequeña etiqueta atada al cuello con un hilo de lino natural, y en cada etiqueta había unas palabras escritas con una caligrafía diminuta, pero perfectamente legible, trazada con tinta de un color que cambiaba ligeramente de frasco en frasco,
del marrón al verde oscuro al azul noche. La persona leyó una, luego otra más, y con cada etiqueta algo se movía en su interior, algo blando y antiguo que no sabía que seguía estando allí. Una etiqueta decía: la tarde que te quedaste cuando todos se fueron. Otra: la palabra que dijiste en voz baja porque no sabías si era suficiente, y lo era. Otra más: el esfuerzo que nadie vio porque lo hiciste de noche, solo, sin esperar que nadie te viera. La persona tuvo que detenerse, porque la garganta se le cerró de una manera que no era dolor, sino reconocimiento. Esa forma extraña que tiene el cuerpo de decirnos que algo es verdad antes de que la mente tenga tiempo de procesarlo. Se preguntó cómo era posible que este anciano, en este jardín que no aparecía en ningún mapa, supiera todo eso con semejante exactitud y semejante ternura. El anciano se había quedado en el centro del cobertizo, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando a la persona con una expresión que no era orgullo exactamente, sino algo más parecido a la satisfacción tranquila del jardinero que ve florecer lo que plantó hace mucho tiempo. Cada vez que hiciste algo que venía del lugar más honesto de ti, dijo, con esa voz suya que parecía emanar del suelo, una semilla llegó aquí. No importó si alguien lo vio, no importó si obtuvo el resultado que esperabas, no importó si tú mismo lo recordabas al día siguiente. Hizo una pausa breve, del tipo que se hace cuando las palabras que vienen son más grandes que las anteriores. Lo que importó fue que lo hiciste. La persona tomó uno de los frascos con cuidado, sosteniéndolo entre los dedos como se sostiene algo frágil y al mismo tiempo precioso. La semilla en su interior era pequeña y de un color ocre cálido, y cuando inclinó el frasco levemente, la semilla rodó con una suavidad que por alguna razón resultaba emocionante, como si estuviera viva y simplemente estuviera descansando. Leyó la etiqueta: el perdón que otorgaste sin decirlo en voz alta, porque sabías que las palabras no eran necesarias. Cerró los ojos un momento y detrás de ellos apareció una escena, un momento concreto de su vida que no había pensado en años y que sin embargo estaba intacto allí, perfectamente conservado, perfectamente real. ¿Por qué los guardas?, preguntó, y su voz sonó diferente en ese espacio, más suave, más despojada de la armadura que solemos llevar en el mundo de afuera. El anciano caminó lentamente hacia una de las estanterías y pasó los dedos por los frascos con una familiaridad afectuosa, la misma con la que se acaricia el lomo de un libro muy querido. Porque tú no podías, respondió, porque el mundo en el que vives va muy rápido y exige demasiado, y no siempre hay espacio para recordar lo que importa. Alguien tenía que hacerlo. La sencillez de esa respuesta era demoledora, no por lo que revelaba del anciano, sino por lo que revelaba de la persona, de todos nosotros, de esa tendencia tan humana a olvidar lo bueno que hemos hecho mientras acumulamos con precisión cada error. Recorrieron las estanterías juntos, en silencio en su mayor parte, con el anciano señalando de vez en cuando un frasco y contando brevemente la historia de esa semilla, y la persona escuchando con los ojos muy abiertos, reconociéndose en cada historia como quien se reconoce en un espejo que por fin muestra la imagen correcta. Había semillas de conversaciones que habían cambiado a alguien sin que la persona lo supiera nunca. Había semillas de renuncias hechas por amor, de paciencias sostenidas en silencio, de presencias ofrecidas cuando hubiera sido más fácil estar ausente. Había semillas tan pequeñas que apenas se veían, y el anciano explicó que esas eran a menudo las más poderosas, porque venían de los momentos en que la persona había elegido la bondad cuando nadie la obligaba y nadie la observaba. Al final del recorrido,
la persona se detuvo frente a la estantería más alta, la que casi tocaba el techo, y requería de una escalera de madera para alcanzar los frascos superiores. ¿Y esos?, preguntó, señalando hacia arriba. El anciano sonrió de nuevo, con esa sonrisa larga y quieta que parecía crecer desde adentro. Esos, dijo, son los que todavía no reconoces como tuyos, los que plantaste tan naturalmente, tan sin esfuerzo consciente, que ni siquiera sabes que los hiciste. La persona miró hacia esos frascos altos y distantes, brillando suavemente bajo la luz dorada del cobertizo, y sintió algo que no tenía nombre preciso, pero que se parecía mucho a la gratitud, no hacia el anciano, sino hacia sí misma, hacia esa versión de ella que había seguido sembrando, incluso en los días en que no creía que la tierra valiera la pena. El anciano apagó suavemente la pequeña lámpara que colgaba del techo del cobertizo, y la luz dorada se retiró despacio, como una marea que vuelve al mar sin prisa y sin ruido. Por un instante la oscuridad pareció total, pero enseguida los ojos de la persona comenzaron a adaptarse y descubrieron que no era oscuridad completa lo que los rodeaba, sino una penumbra cálida y azulada, del tipo que existe justo antes de que la luna se oculte por completo y el mundo entra en su respiración más profunda. El anciano ya se movía hacia el fondo del cobertizo, hacia un lugar que la persona no había notado antes, una puerta pequeña, casi cuadrada, encastrada en la pared de madera, como si hubiera estado esperando en silencio a ser descubierta. «Hay algo que necesitas ver», dijo el anciano, y su voz tenía ahora un matiz distinto, más grave, más cercano al susurro, como si lo que venía a continuación requiriera de un tono diferente, el mismo que se usa para hablar de cosas sagradas o de cosas muy frágiles. Se agachó levemente para pasar por la puerta pequeña, y la persona lo siguió, doblando el cuerpo con esa sensación extraña de cruzar un umbral hacia algo que no tiene nombre todavía. Al otro lado no había suelo de madera, sino tierra, tierra real y oscura y húmeda bajo los pies, y el espacio se abría hacia abajo en lugar de hacia arriba, como si hubieran entrado no en una habitación, sino en el interior de la tierra misma. Bajaron por una pendiente suave que se curvaba en espiral, y a medida que descendían, el aire se volvía más denso, más cargado de olor a raíz y a mineral, y a algo vivo que no podría nombrarse, pero que se sentía en el pecho como se siente la presencia de algo antiguo e irrompible. Las paredes a ambos lados eran de tierra apretada, y en ellas la persona podía ver, con esa claridad extraña que solo existe en los sueños, las raíces que las atravesaban en todas las direcciones, algunas delgadas como hilos de seda, otras gruesas y retorcidas como brazos que se abrazaran a sí mismos. Todas ellas tenían un brillo tenue, casi imperceptible, un resplandor interior muy suave, del color del ámbar o de la miel sostenida frente a una vela. «¿Qué es esto?», preguntó la persona, y su propia voz le sonó diferente allá abajo, más limpia, como si el exceso hubiera quedado en la superficie y solo hubiera bajado lo esencial. El anciano se detuvo en un punto donde el corredor se ensanchaba en una pequeña cámara natural y señaló las paredes con ambas manos abiertas, con un gesto que abarcaba todo el espacio a su alrededor. «Son tus semillas», dijo simplemente, «las que están trabajando ahora mismo, mientras tú duermes, mientras tú dudas, mientras tú te preguntas si algo de lo que hiciste tuvo algún sentido». La persona miró las raíces brillantes con una atención nueva, como quien aprende a leer un idioma que siempre estuvo ahí, pero que nadie le había enseñado a reconocer. El anciano se acercó a una de las raíces más gruesas y la tocó con la punta de los dedos, con una delicadeza casi reverencial,
como se toca la mejilla de alguien que duerme y a quien no quieres despertar. Esta, dijo, viene de algo que hiciste hace muchos años, tan atrás que ya no lo recuerdas con claridad, solo queda la textura del momento, no el detalle. Hizo una pausa y la persona sintió que algo en su interior se movía, como cuando se remueve el fondo de un lago tranquilo y por un instante el agua se vuelve opaca antes de aclararse de nuevo. Plantaste esa semilla en un día difícil, cuando no tenías casi nada para dar, y diste de todas formas. Y lleva todos estos años creciendo hacia abajo, buscando agua, buscando sustento, preparándose para cuando llegue el momento de salir. La persona quiso preguntar cuándo sería ese momento, pero algo en el ambiente le dijo que esa no era la pregunta correcta, o que al menos no era la pregunta más importante. El anciano parecía saberlo también, porque continuó sin necesidad de que ella preguntara. La oscuridad no es el lugar donde las cosas mueren, dijo, y su voz resonó suavemente en las paredes de tierra, como el sonido de un cuenco tibetano que sigue vibrando mucho después de que la mano que lo golpeó ya se ha retirado. Es el lugar donde las cosas se forman. Nada que valga la pena llega al mundo sin haber pasado primero por la oscuridad. Ningún árbol, ningún ser humano, ningún amor verdadero. La persona tensó en todas las veces que había interpretado la oscuridad como fracaso, como señal de que algo estaba mal, y sintió una compasión nueva y suave hacia esa parte de sí misma que no había sabido leer las señales. Recorrieron la cámara lentamente y el anciano fue señalando raíces y nombrando brevemente su origen, con la economía de palabras de quien sabe que el exceso explicativo arruina lo que el silencio puede comunicar mejor. Aquella raíz fina y plateada venía de una conversación que la persona había tenido con alguien en un momento de dolor ajeno, una conversación en la que no supo qué decir y sin embargo se quedó, porque quedarse era lo que hacía falta. Aquella otra, más oscura y retorcida, pero extraordinariamente robusta, venía de un esfuerzo sostenido durante meses en los que los resultados no llegaban, y la persona había seguido de todas formas, no por certeza, sino por algo más parecido a la fidelidad, una fidelidad hacia algo que no podía ver, pero que sentía que era verdad. Hubo una raíz que detuvo a la persona por completo. Era diferente a las demás, más nueva, con la tierra todavía suelta a su alrededor, como si acabara de abrirse paso hace poco, y su brillo era más intenso, casi blanco, con un pulso suave y rítmico que recordaba el de un corazón. Esta, dijo el anciano antes de que la persona pudiera preguntar, es reciente. Vino de algo que hiciste sin saber que lo estabas haciendo, en uno de esos momentos en que el cansancio es tan grande que la bondad que surge ya no es un acto consciente, sino algo mucho más profundo, algo que viene de lo que eres, por debajo de todo lo que piensas que eres. La persona se quedó mirando esa raíz durante un tiempo que no sabría medir, sintiendo una emoción sin nombre que era a partes iguales humildad y asombro. ¿Cuánto tiempo llevan así?, preguntó al final, señalando todas las raíces a la vez, toda esa red luminosa y silenciosa que llenaba las paredes de la cámara subterránea. El anciano consideró la pregunta con la seriedad que merecía antes de responder. Algunas llevan días, otras décadas, y todas están exactamente donde deben estar, haciendo exactamente lo que tienen que hacer, en el tiempo que les corresponde, no en el que tú hubieras elegido para ellas. Había algo en esa respuesta que era simultáneamente la cosa más sencilla
y la más difícil de aceptar, porque la persona, como todos, había pasado mucho tiempo queriendo que las cosas crecieran más rápido, florecieran antes, dieran fruto en la estación que ella había decidido, sin entender que el tiempo de las semillas no es negociable ni arbitrario, sino simplemente sabio. El anciano se sentó entonces en el suelo de tierra, con la naturalidad de quien no necesita silla ni postura correcta para estar cómodo, y la persona se sentó también, y los dos se quedaron en silencio en medio de esa red de raíces brillantes que los rodeaba por todas partes, como una constelación subterránea. La tierra era cálida bajo ellos, más cálida de lo que cabría esperar a esa profundidad, como si el calor de todo ese crecimiento invisible irradiara desde las raíces hacia afuera. La persona cerró los ojos, aunque ya estaban cerrados, aunque todo esto ocurría en ese espacio entre el sueño y el despertar, donde las cosas más verdaderas encuentran la forma de decirse, y sintió por primera vez en mucho tiempo que no había nada que forzar, nada que acelerar, nada que demostrar, que debajo de todo lo que veía y lo que no veía, algo crecía, que siempre había estado creciendo, que la oscuridad no era el final de nada, sino el principio paciente de todo. Subieron despacio, por la misma pendiente en espiral por la que habían bajado, y a medida que ascendían, la persona notó que algo en ella había cambiado de posición, como un mueble que llevas años colocado de una manera y que alguien mueve apenas unos centímetros y de repente el espacio entero respira diferente. No era un cambio dramático ni ruidoso, era de esa clase de transformaciones que ocurren en silencio, en los lugares donde nadie mira, exactamente como las raíces que habían dejado atrás. El cobertizo los recibió de nuevo con su olor a madera vieja y tierra custodiada, y los frascos de cristal brillaban tenuemente en las estanterías, como si hubieran estado esperando su regreso con la paciencia tranquila de quienes saben que siempre se vuelve. Salieron al jardín, y lo primero que la persona notó fue la luz. Había cambiado mientras estuvieron bajo tierra, aunque era imposible decir cuánto tiempo había pasado realmente, porque en ese lugar el tiempo no seguía las mismas reglas que en el mundo de afuera. La niebla se había retirado casi por completo, y en su lugar el cielo tenía ese color azul imposible que solo existe en los minutos exactos entre la noche y el amanecer. Ese azul que no es todavía día, pero ya tampoco es noche, que pertenece a ambos y a ninguno, y te dura tan poco que la mayoría de las personas nunca lo ven porque están dormidas. La persona lo vio, y fue como ver algo que siempre había estado ahí y que por alguna razón esta noche había aprendido a mirar. El jardín entero se revelaba ahora bajo esa luz sin sombras duras, y era más vasto y más complejo de lo que había parecido al llegar. La persona podía ver ahora detalles que la niebla había ocultado antes. Aquí un árbol pequeño con flores blancas que brillaban como si tuvieran luz propia. Allá un estanque de agua tan quieta que parecía un espejo puesto en el suelo para que el cielo pudiera verse en él. Más allá, una hilera de plantas trepadoras que cubrían una pared de piedra antigua con una exuberancia generosa y desordenada, llena de vida sin pretensiones. Todo crecía junto, sin jerarquías, sin que nada reclamara más espacio del que necesitaba, en esa democracia serena que solo existe en los jardines que nadie ha intentado controlar demasiado. ¿Lo ves ahora?, preguntó el anciano, deteniéndose en el centro del jardín y mirando a la persona con esa expresión suya que era a partes iguales pregunta y respuesta. La persona miró a su alrededor
con ojos que ya no buscaban lo que faltaba, sino que recibían lo que había. Y lo que había era enorme, variado, vivo, persistente. Asintió despacio, sin palabras, porque las palabras habrían sido demasiado pequeñas para lo que estaba entendiendo. Y el anciano asintió también, como si esa respuesta sin palabras fuera exactamente la correcta, la única que podría haber dado alguien que realmente estaba comprendiendo algo. Caminaron juntos por el jardín, con la lentitud de quienes no tienen ningún destino específico, y por eso pueden ir a todos lados a la vez, deteniéndose aquí y allá. Y el anciano le iba mostrando cosas que la persona no habría sabido identificar sola. Aquel arbusto de hojas oscuras y brillantes que crecía en un rincón apartado, aparentemente lejos de todo, era el resultado de una decisión que la persona había tomado hace años, sintiéndose completamente sola. Una decisión difícil y honesta, que en su momento no parecía importarle a nadie. Aquellas flores pequeñas de color lavanda que cubrían el suelo cerca del estanque venían de todas las veces que la persona había elegido escuchar cuando habría sido más cómodo hablar, de todas las veces que había sostenido el silencio de otro como si fuera algo valioso, porque lo era. Hubo un momento en que la persona se detuvo frente a un árbol más alto que los demás, con el tronco grueso y la corteza llena de marcas del tiempo, y sintió hacia ese árbol algo parecido al reconocimiento familiar, como se siente al ver a alguien querido después de una larga ausencia. Dijo, más como afirmación que como pregunta, y el anciano confirmó con una inclinación de cabeza. Es el más antiguo del jardín, dijo. Viene del primer acto de bondad que recuerdo de ti, tan antiguo que tenías muy pocos años y no sabías que estabas haciendo algo extraordinario, porque para ti era simplemente lo natural. La persona puso la mano sobre la corteza del árbol y sintió bajo la palma algo que se parecía mucho a un pulso, lento y firme y completamente seguro de sí mismo. Cuando el cielo empezó a teñirse de un rosa muy suave en el horizonte, el anciano condujo a la persona de vuelta al banco de piedra donde todo había comenzado, y se sentaron los dos en el mismo silencio cómodo y lleno del principio. Pero ahora ese silencio tenía una textura diferente, más densa, más rica, como la diferencia entre el silencio de una habitación vacía y el silencio de una habitación llena de cosas queridas. El anciano metió la mano en el bolsillo de su ropa color tierra y sacó algo que sostuvo en la palma abierta. Un frasco de cristal pequeño, más pequeño que todos los del cobertizo, casi del tamaño de un dedal, con una semilla única en su interior, de un color dorado suave, casi traslúcido, como si la luz pudiera atravesarla. Esta, dijo el anciano, ofreciendo el frasco a la persona, es de esta noche. La persona lo miró sin entender del todo, y el anciano continuó con esa paciencia suya que nunca se agotaba. Viniste aquí cargando la duda de si lo que has dado ha valido algo, de si lo que has sembrado ha tenido algún efecto, de si eres suficiente tierra para que algo importante crezca en ti. Y eso, ese acto de seguir preguntándote, de seguir importándote, de no rendirte ante la posibilidad de que todo haya sido en vano, también es una semilla. La persona tomó el frasco entre los dedos con una delicadeza que no sabía que tenía y sintió su peso, que era casi nada y al mismo tiempo era todo. El rosa del horizonte se fue extendiendo, mezclándose con el azul imposible que quedaba en lo alto, y el jardín entero respondió a esa luz nueva, abriéndose apenas un poco más, como hace la piel cuando sale el sol después de un día frío. Las flores inclinaron sus cabezas hacia el este, los árboles parecieron crecer 1 centímetro invisible, el musgo del suelo
brilló con un verde más intenso, como si la luz del amanecer fuera exactamente el idioma en el que el jardín prefería ser hablado. La persona miró todo esto y por primera vez no pensó en lo que faltaba, en lo que no había florecido todavía, en lo que quizás nunca llegaría. Pensó solo en la enormidad tranquila de lo que ya existía, de lo que ya había crecido sin que ella lo supiera, de lo que seguiría creciendo mientras ella dormía. El anciano se levantó del banco con esa lentitud suya que ya le resultaba familiar y entrañable, y la miró desde arriba con una expresión en la que había algo que se parecía mucho al amor, del tipo que no necesita ser correspondido porque es completo en sí mismo. «Es hora de que descanses», dijo. «El jardín seguirá aquí. Yo seguiré aquí». Hizo una pausa breve, del tipo que se hace antes de decir la cosa más importante. «¿Y tú? Tú eres también jardín, no solo jardinero. Llevas la tierra dentro, llevas las raíces dentro. Lo que has dado ha cambiado el suelo de otros lugares que nunca verás, y eso no necesita tu permiso ni tu recuerdo para ser verdad». La persona cerró los dedos suavemente alrededor del pequeño frasco de cristal y sintió cómo el jardín a su alrededor comenzaba a volverse más suave, más difuso, como una imagen que se disuelve al borde del sueño cuando el cuerpo finalmente se rinde y acepta el descanso que lleva horas mereciéndose. El banco de piedra se volvió blando bajo ella. El aroma a tierra húmeda y flores desconocidas se fue convirtiendo en el aroma familiar de su propio espacio, de su propia cama, de su propio lugar en el mundo. El anciano seguía ahí, cada vez más suave, más luminoso, más parecido a la luz que a una figura, y su voz llegó una última vez, desde muy lejos y muy cerca a la vez, como llegan las cosas que vienen del interior. «Buenas noches, que descanses tan profundo como crecen tus raíces». Y la persona se dejó ir, con el frasco todavía entre los dedos, o quizás ya no, quizás nunca había estado ahí con las manos, sino con algo más adentro, y durmió. Y mientras dormía, en algún lugar que no aparece en ningún mapa, el jardín siguió creciendo.